Médicos, ¿cómo están? Estamos en la cuarta parte de obstetricia, igual que en los videos anteriores, viendo las actualizaciones y nuevas recomendaciones de las guías de práctica clínica de los últimos 2 años. Esta es la parte cuarta de obstetricia, entonces vamos a darle porque sí son varias presentaciones esta vez. En cuanto a la primera que vamos a revisar, son cuidados del embarazo. Aquí, la GPC nos define como que la vigilancia y los cuidados prenatales en la mujer embarazada tienen como piedra angular la atención prenatal, y esta va a ser la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas con el personal de salud a efecto de vigilar la evolución del embarazo. La GPC por fin ya se pone de acuerdo con la norma oficial mexicana y deja 8 consultas, tal cual es en la norma oficial mexicana 007, porque ya ven que antes decía que eran 5, pues no, por fin ya se ponen de acuerdo. Y nos dice cuándo se tiene que hacer cada una. La primera consulta se tiene que hacer entre las 6 y las 8 semanas, la segunda entre las 10 y las 13.6 semanas, la tercera entre la semana 16 a 18, la cuarta en la semana 22, la quinta en la semana 28, la sexta en la semana 32, la séptima en la semana 36 y la octava 38 y 41. Ahora, tenemos que ver cuáles son los aspectos esenciales que se tienen que tratar en un programa de educación perinatal. Y aquí nos refiere que tiene que hacer estos: trabajo de parto y parto normal, manejo del dolor y métodos médicos y no médicos, posibles intervenciones médicas durante el trabajo de parto y el parto, saber en dónde se va a realizar el parto, signos de alerta, lactancia, cuidados en el recién nacido, así como los cuidados en el puerperio. Y como tal, se recomienda otorgar educación prenatal para reducir los niveles de estrés, la tasa de nacimientos por cesárea, una meta importante, y también reducir el uso de anestesia epidural. En cuanto a la dieta, sí tenemos muchas recomendaciones, algunas ya las habíamos visto, otras ya las hace un poco más sencillas. Por ejemplo, es recomendable orientar a la persona embarazada para llevar una dieta equilibrada proteico-energética, debido a que puede ayudar a reducir la prevalencia de bajo peso al nacer y de peso bajo para la edad gestacional. También se recomienda la ingesta de cafeína menor a 200 miligramos al día para disminuir el riesgo de aborto espontáneo. Del mismo modo, se recomienda que toda persona embarazada tenga una ingesta de líquidos de 2.3 litros al día, o en este caso 10 tazas. También nos recomienda consumir de 500 miligramos a 1000 miligramos por día de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga u omega 3 a partir de la semana 12 del embarazo, esto para reducir el riesgo de parto pretérmino y parto prematuro. También se recomienda la administración de ácido fólico de 0.4 miligramos al día, esto para reducir la incidencia de defectos del tubo neural, ya sea un mes antes del embarazo y también durante el primer trimestre. Si nos permite hacer ejercicio o recomendarlo en su defecto. Dice que en una mujer con embarazo de bajo riesgo, se sugiere ejercicio aeróbico de 60 a 150 minutos a la semana, pero esto sin superar los 30 minutos al día, o sea, pues en 5 días, ¿no? Y este deberá adecuarse a las necesidades de la mujer. Incluso nos da algunas herramientas como la APSS y el PARMDEX for Pregnancy para la prescripción del ejercicio. También es muy importante que se ha llegado a preguntar en exámenes y sobre todo en simuladores, qué es la ganancia de peso, donde nos dice que la ganancia de peso gestacional óptima es de 14 a 16 kilogramos en mujeres clasificadas como bajo peso, 10 a 18 kilos en mujeres clasificadas como peso normal, de 2 a menos de 16 kilos en mujeres con sobrepeso, de 2 a menos de 6 kilos en mujeres con obesidad grado 1, incluso de 0 hasta 4 kilos en mujeres con obesidad grado 2 y por alguna razón de 0 a menos de 6 kilos en mujeres con obesidad grado 3. Estos sí te los tienes que aprender porque se pueden preguntar. En cuanto a los suplementos alimenticios, además de los que ya revisamos, nos hace énfasis en el hierro, la vitamina A y la vitamina D. Entonces, en cuanto al hierro, lo mismo de antes, 30 a 60 miligramos en mujer embarazada a partir de las 20 semanas, una estrategia preventiva para evitar la anemia materna y por lo tanto complicaciones en caso de hemorragia obstétrica o algo parecido. También nos menciona que solo se recomienda la toma de suplemento de vitamina A para prevenir la anemia materna en embarazadas donde el déficit de vitamina A sea un problema grave de salud pública en zonas aisladas, no vale en ciudad. Y se sugiere el suplemento con vitamina D a razón de 600 unidades al día durante el embarazo para reducir el riesgo de diabetes gestacional en mujeres con factores de riesgo. Esta es una pregunta de esas que te pueden venir en el ENAR de alta dificultad. En cuanto a las toxicomanías, pues ya lo sabemos, pero pues aquí viene por escrito, ¿no? Se recomienda la suspensión total del tabaco durante el embarazo con la finalidad de disminuir el riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal, neonatal y también perinatal.
así como la abstinencia de alcohol a todas las mujeres durante el embarazo para disminuir el riesgo de afectación fetal y síndrome alcohólico fetal, ¿no? También ya nos hace énfasis en el consumo de cannabis, donde si bien nos dice que los efectos son inciertos, pero también no se cura en salud más bien, y nos refiere que pueden ser perjudiciales, además de que se asocia al tabaquismo, el cual sí es dañino. Por lo tanto, se recomienda suspender o no consumir cannabis durante el embarazo. Y también se les aconseja no consumir cocaína durante el embarazo, por si tenían la duda. En cuanto a la vacunación, sí nos hace muchas recomendaciones que también vienen en el manual de vacunación, pero aprovechamos aquí para resumirlos rápido. Vemos que, por ejemplo, en la mujer embarazada que ya está identificada con riesgo de infección por virus de hepatitis B durante el embarazo, o sea, aquellas que tienen más de una pareja sexual en los últimos 6 meses, antecedente de enfermedad de transmisión sexual, relaciones sexuales de riesgo, uso de drogas inyectables y anticuerpo de superficie positivo en la pareja sexual, se tiene que vacunar. No nos dice el esquema, pero sí nos recomienda hacerlo. También se recomienda vacunar contra la COVID-19, pues no hay evidencia de que genere algún daño al feto o a la madre. También se debe recomendar la vacuna contra influenza en cualquier momento durante el embarazo. Algo muy importante es que no nos sugieren aplicar la vacuna contra rubiola durante el embarazo, pues si bien no hay evidencia de que pueda causarte daño, pues si hay probabilidad de teratogénesis, pues recuerden que la SRP es una vacuna con virus vivos atenuados. La que sí te recomienda es vacunar contra DTaP entre las semanas 16 y 32 de la gestación, en aquellas que no se han vacunado previamente para darle inmunidad a los neonatos. Y también se recomienda vacunar a todo niño, mujer embarazada y mujer de edad fértil con toxoide tetánico. En cuanto a algunos, por ejemplo, que se recomienda utilizar escalas de evaluación de riesgo prenatal como la escala de Morrison y Olson o la escala de evaluación de riesgo biopsicosocial prenatal para identificar mujeres con alto riesgo de complicaciones y referir de forma oportuna al siguiente nivel de atención. En cuanto a la diabetes gestacional, se sugiere realizar tamizaje universal para diabetes a toda mujer con riesgo bajo o moderado entre las semanas 24 a 28 de la gestación, así como realizar glucosa plasmática en ayuno en la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas de la gestación a toda mujer embarazada, para detección temprana de mujeres con diabetes tipo 2 no diagnosticadas antes del embarazo. Finalmente, en cuanto a los estados hipertensivos, que obviamente tenemos guía también de esta y de esta, pero este es un mero repaso, se recomienda que en las semana 13.6 que cuentan con alto riesgo moderado para preeclampsia, se realice tamizaje tomando en cuenta factores de riesgo, marcadores bioquímicos y medición de las arterias uterinas. Y también nos hace la recomendación famosa de 150 miligramos de ácido salicílico en pacientes con alto riesgo de preeclampsia desde la semana 11 hasta la 36 de la gestación. Tenemos otra vez la enfermedad periodontal. Aquí ya no es tan específico como en guías anteriores, pero sí se recomienda que a toda mujer embarazada se le realice exploración bucofaringea en la primera visita prenatal, pues la enfermedad periodontal se asocia a riesgo de preeclampsia, embarazo pretérmino y producto de bajo peso. Esos son los exámenes de laboratorio que le tienes que solicitar a toda paciente que acude por primera vez a consulta: biometría hemática completa, grupo sanguíneo y RH, ego, urocultivo para la evaluación de bacteriología sintomática que revisamos propiamente en ginecología en la clase anterior, glucosa, creatinina, ácido úrico, Papa Nicolau, en caso de que no se la haya hecho en los últimos 3 años, prueba de VIH con consentimiento informado, BDLR, así como corroborar inmunidad contra rubiola y varicela. Algo interesante de esta guía es que se agrega el esquema de consulta, que te habla sobre qué se tiene que hacer durante las primeras consultas y qué se tiene que verificar a partir de cierto tiempo. Entonces es muy importante que te lo sepas. Se recomienda continuar el esquema de atención prenatal, incluso aquí lo aumenta, ¿no? Porque habíamos visto que por norma oficial son 8, pero aquí te da de 10 a 12 visitas en mujeres en países de bajos ingresos para reducir la mortalidad perinatal y cumplir las expectativas de atención de las pacientes. También se recomienda que en el primer control prenatal se lleve a cabo en el primer trimestre, antes de la semana 12 del embarazo. La primera visita de control prenatal tiene que durar de 30 a 40 minutos y las subsecuentes una duración de al menos 20 minutos. ¿Qué tiene que incluir? Historia clínica y exploración física, peso de madre y presión arterial en cada visita. Muy importante aquí que se llega a preguntar: auscultar el latido cardíaco fetal a partir de la semana 10 con monitor Doppler o después de la semana 20 con fetoscopio. Medir la altura uterina después de la semana 20 y calcular la presentación fetal a partir de la semana 36.
Aquí también nos habla de la famosísima regla de Negill, en donde nos recuerda que esa sí te la pueden preguntar, en menor no vino, pero en el siguiente sí. Entonces, la fecha probable de parto, vamos a ver que es la fecha estimada de conclusión del embarazo. Y vemos que esta regla de Negill se calcula sumando 7 días a la fecha de la última menstruación y al resultado se le restarán 3 meses. Y esto se le va a sumar un año. Esa es la fecha probable de parto y te la tienes que saber sí o sí. Entonces empieza a practicar con la regla de Negill para que puedas determinar adecuadamente esa pregunta en el ENAR y tengas ese punto que realmente sí te facilita, ¿no? En cuanto a la altura uterina, aquí se contradice otra vez la GPC, que eso que es prácticamente 3 páginas después, pero nos habla que la altura del fondo uterino va a ser la distancia en centímetros desde el hueso púbico hasta la parte superior del útero. Y vemos que después de la semana 24 del embarazo, la altura del fondo uterino para el producto con un crecimiento normal debe coincidir con el número de semanas del embarazo, más o menos 2 centímetros. Entonces también es algo que puedes utilizar para identificar restricción de crecimiento intrauterino o para rápido no tener que calcular o saber si está en adecuado crecimiento el niño, ¿no? Recuerda, después de la semana 24, debe coincidir con el número de semanas del embarazo más menos 2. Igual tienes ese rango. Incluso nos dice cómo tratar algunas de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo. Por ejemplo, náusea y vómito. La primera línea de tratamiento, curiosamente, es vitamina B6, 10 miligramos al día, para el tratamiento de náusea y vómito en el embarazo temprano. Y posteriormente se recomienda hidroxicina, 25 miligramos cada 12 horas durante 3 semanas nada más. En cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, nos recomienda preparaciones con carbonato de magnesio o hidróxido de aluminio, más simeticona para el tratamiento y reflujo durante el embarazo. En cuanto a los calambres, se puede recomendar calcio 1 gramo vía oral 2 veces al día o incluso magnesio 300 y 360 miligramos 2 a 3 veces al día, sospechando que los calambres son por hipocalcemia, curiosamente, ¿no? De 2 a 4 semanas durante el embarazo. En cuanto a la lumbalgia, curiosamente nos recomienda realizar ejercicio como yoga o aquarobics durante 8 a 12 semanas cuando tenemos pacientes con dolor de espalda baja o dolor pélvico, así como se puede agregar fisioterapia, cinturón de soporte, incluso acupuntura. En cuanto al estreñimiento, se debe recomendar a toda mujer embarazada que curse con estreñimiento como tratamiento de primera línea. 1. Aumentar la ingesta de agua y de fibra. Y 2. Suplementos de fibra o si no, salvado de trigo. Aquí tenemos el algoritmo de diagnóstico de embarazo, en el cual observamos, ¿no? Paciente con sospecha de embarazo. Hay que ver si tenemos signos de certeza de la exploración. Si sí los tiene, pues ya no requiere prueba inmunológica de embarazo. Si sí lo tiene, entonces, bueno, solicitamos la prueba inmunológica. Si es negativa, diagnóstico diferencial. Si es positiva, pues confirmamos embarazo y hay que realizar la estimación de la edad gestacional por ultrasonido o por FUM. Hay que realizar la estimación de la edad gestacional. Hay que tener en cuenta si la fecha de última menstruación es confiable. Si no lo es, entonces lo vamos a determinar por ultrasonido y vamos a tomar en cuenta estos parámetros en el primer trimestre de la 11 a la 13.6 semanas o cuando tenemos menos de 84 milímetros de la longitud craneocaudal, en el segundo trimestre cuando tenemos más de 84 milímetros en el diámetro biparietal y en el tercer trimestre cuando el diámetro biparietal es mayor a 70. En caso de que sí tengamos una fecha de última menstruación, terminamos el embarazo por la regla de Negill. Entonces, vamos a ver si tenemos un embarazo mayor de 13.6 semanas. Si sí, solicitamos el ultrasonido estructural entre las semanas 18 a 22, lo que veíamos en las guías anteriores y en los esquemas que tenemos sobre cómo se tiene que realizar la atención prenatal. Bueno, pues aquí afortunadamente se sigue el mismo esquema. Ahora, en caso de que la edad por ultrasonido sea mayor a 10 días respecto a la fecha de última menstruación, entonces determinamos la edad gestacional de acuerdo al ultrasonido. Y si la edad por ultrasonido es menor, no es mayor a 10 días, pues entonces se puede continuar determinando la edad gestacional de acuerdo a la fecha de última menstruación. En caso de que el embarazo sea menor de 13.6 semanas, pues entonces podemos realizar el ultrasonido entre la semana 11 y la 36, justamente para realizar el tamizaje de aneuploidía. Vamos a ver si la edad por ultrasonido es mayor a 7 días respecto a la fecha de última menstruación. Si sí, entonces determinamos la edad gestacional por ultrasonido. Y si no, pues la determinamos de acuerdo a la fecha de última menstruación. Muy bien, médicos. Ese fue el tema como más complejo que viene en las actualizaciones. Los siguientes ya son un poco más sencillos. Tenemos la depresión prenatal, que la GPC lo define o las define como una serie de patologías denominadas VILUS, en las cuales hay una alteración del estado de ánimo. Esto debido a cambios hormonales, psicológicos y sociales,
con intensidad y duración variable, la cual va a aparecer entre las 2 y los 4 días posteriores al parto. Muy, muy importante cuando te aparece la depresión prenatal. Los síntomas de dicha patología son de alivio espontáneo dentro de las 2 a 3 semanas siguientes al parto y no requieren como tal atención médica y psicológica. Pero la depresión postparto sí se designa de acuerdo al DSM-5 como un episodio depresivo mayor con inicio en el periparto. En cuanto a la prevención, la GPC nos recomienda ofrecer psicoterapias, incluida la consejería, la terapia cognitivo-conductual y la interpersonal, como estrategias de prevención en la depresión perinatal. Aquí nos habla incluso de sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, la consejería proporciona una escucha y reflexión empáticas. La terapia cognitivo-conductual se va a centrar en las distorsiones cognitivas, las emociones negativas y los comportamientos resultantes. Mientras que la interpersonal se va a enfocar en la comunicación y las interacciones con otros para fortalecer sus relaciones. Entonces, son preguntas que se han llegado a hacer. Ten en cuenta cómo se realiza o qué se realiza cada una de estas. Lo más importante que quizá ya te sepas, la escala de Edimburgo. ¿No? La escala de depresión prenatal de Edimburgo, vamos a ver que es un cuestionario autoinformado de 10 ítems sobre los sentimientos de depresión experimentados en el periodo postnatal en los últimos 7 días. Y cada ítem se califica con puntajes que van del 0 al 3. Vemos, tiene muchas ventajas, ¿no? Como que es muy rápida y sencilla. Aunque sí nos habla de algunos factores que te pueden alterar. Por ejemplo, la edad en adolescentes o enfermedades concomitantes como el VIH pueden modificar la sensibilidad de esta escala, pues porque como sea van a tener síntomas de depresión o tristeza, pero más que nada secundarias no al bebé, sino a su entorno. No es necesario que te aprendas la escala de Edimburgo, solamente hay que recordar la interpretación. Una puntuación mayor a 10 nos habla de probabilidad de depresión. Y vemos que cualquier número que se escoja que no sea el 0 en la pregunta 10 significa que es necesario hacer evaluaciones adicionales de inmediato. No tienes que saber cuál es esa pregunta, solo tienes que saber que si la 10 no da 0, también te preocupas. Y si da más de 10, también te preocupas. En cuanto al tratamiento, lo primero que nos recomiendan es el uso de la terapia cognitivo-conductual con enfoque en el grupo con factores de riesgo para desarrollar esta depresión perinatal. En caso de que eso no funcione, entonces ya se recomienda el uso de antidepresivos en los pacientes con depresión pre y postnatal, cuando las intervenciones no farmacológicas resultan poco efectivas. Sin embargo, sí te hace énfasis en que se debe consignar en la historia clínica los antecedentes completos de la paciente, o sea, el uso del medicamento, la tolerancia que tiene a este medicamento, y en caso de que tuviera una dosis previa, ¿cuál era? Antes del inicio de la terapéutica, pues porque esto va a ser muy dinámico. Los antidepresivos que más recomienda la GPC son los inhibidores de la recaptura de serotonina, como fluoxetina, paroxetina, sertralina y citalopram, y los tricíclicos, como amitriptilina. Algo que sí nos menciona la GPC, que es curioso y yo no sabía hasta que la revisé, es que estos medicamentos se asocian a defectos cardíacos. Entonces también ten mucho cuidado con los medicamentos. De todos modos, son los de primera línea, aún teniendo en cuenta ese efecto probablemente secundario. Ese es el algoritmo, está muy sencillito, ¿no? Mujer en etapa perinatal, le aplicamos la escala de Edimburgo. Si tiene menos de 10 puntos, entonces consejería, continuar con vigilancia pre y postparto, por lo menos cada trimestre. Si lo hace, pues ya, se va de alta. Si tiene una puntuación de más de 10 puntos, entonces hay que realizar intervención de equipo multidisciplinario, enfermería, psicología, médico general, familiar, ginecólogo y obstetra. Hay que ver si tiene detección de factores de riesgo en aumento y si hay un cambio en el puntaje de la escala de Edimburgo. Si está baja de 10 puntos, pues continuamos con la vigilancia. Si, por el contrario, está más de 10 puntos y no se mejora, pues entonces tratamiento con red de apoyo, terapia cognitivo-conductual y después farmacoterapia. Si hay mejoría, se va de alta. Si no, pues desde que se referencia incluso a tercer nivel, derechito. Último tema de las actualizaciones es la hemorragia postparto. Tema clave que siempre, siempre, siempre se pregunta. Ya lo revisamos en otra versión de las clases, pero esa es la actualización y la tenemos que conocer sí o sí. Entonces, la definición de la hemorragia postparto, de acuerdo a la FIGO, es una pérdida sanguínea de 500 mililitros vía vaginal y 1000 mililitros vía cesárea. Ya está la GPC, la última que dice que es así. Entonces ya no te pueden mentir. 500 mililitros vía vaginal y 1000 mililitros vía cesárea. O con fines clínicos, incluso ya te le agrega cualquier pérdida de sangre que condicione inestabilidad hemodinámica. Aquí siempre acuérdate de las 4 T's.
que son las causas de hemorragia posparto. Tono, anormalidades en la contracción uterina o atonía uterina. T de tejido o retención de productos en la concepción o restos placentarios. Trauma de lesiones en el tracto vaginal y T de trombina o alteraciones en la coagulación. Aquí nos hace un énfasis en cuanto al manejo del tercer periodo de parto, donde nos habla que incluso la norma oficial mexicana refiere que para el manejo activo del periodo de parto se recomienda la aplicación de 10 unidades de oxitocina intramuscular o intravenosa posterior al nacimiento del hombro anterior. Pregunta de NARM que siempre te van a hacer. 10 unidades de oxitocina intramuscular o intravenosa posterior al nacimiento del hombro anterior. Posterior al nacimiento del hombro anterior se debe realizar entonces un pinzamiento del cordón umbilical, tracción suave y sostenida del mismo, y finalmente un masaje uterino a través de la pared abdominal. Recuerda revisar que la placenta y sus membranas estén completas, la integridad del canal de parto también. Asimismo, comprobar que el útero esté contraído, que el sangrado transvaginal sea escaso y los signos vitales de la paciente y del feto sean normales. Bueno, en este caso ya el producto. Ahora, en cuanto a la prevención uterotónica, se recomienda el uso de oxitocina como uterotónico de primera elección en el posparto para prevenir hemorragia posparto. Pregunta de ENAM. Se recomienda el uso de carbetocina como uterotónico de primera elección para prevenir la hemorragia posparto en situaciones especiales, como sobredistensión uterina por polindramnio o embarazo de alto orden fetal o macrosomía, trabajo de parto prolongado, y en pacientes en las que por alguna patología preexistente se requiere restricción hídrica, como cardiopatía, nefropatía, preeclampsia o eclampsia. Y finalmente, se sugiere el uso de misoprostol con oxitocina en el caso de no contar con carbetocina en situaciones especiales. Y con el tratamiento de la hemorragia posparto propiamente, tenemos la recomendación clínica de primera línea, ¿no? En pacientes con hemorragia posparto persistente que recibieron oxitocina de manera profiláctica, se recomienda agregar ergonovina al manejo con oxitocina. Entonces, además de tu oxitocina profiláctica, le vas a agregar ergonovina. Igual, se recomienda el uso de oxitocina como fármaco de primera elección cuando no se utilizó de manera profiláctica, ¿no? Entonces también sigue siendo el tratamiento de primera línea, la oxitocina. En pacientes que ya recibieron oxitocina y no se cuente con ergonovina o esa esté contraindicada, pues entonces se puede agregar misoprostol sublingual o rectal al manejo con oxitocina. Y siempre se sugiere revisar la integridad de la placenta en partos vaginales y partos por cesárea. Ya lo mencionamos 2 veces, pero la GPC si te lo menciona cada rato es porque, ¿qué crees? Te lo van a preguntar en tu ENAR, entonces no lo dejes pasar. En cuanto a la compresión uterina, vemos que se sugiere realizar compresión bimanual del segmento uterino de forma inmediata para el control temporal de la hemorragia posparto. Posteriormente, se sugiere realizar maniobras de hemostasia mecánica externa, como pinzamiento de las arterias uterinas por vía vaginal, compresión bimanual del segmento uterino y compresión aórtica externa, de forma inmediata para el control temporal de la hemorragia posparto. Ya después vienen tratamientos más agresivos, por ejemplo, el uso de balón hidrostático intrauterino cuando tenemos atonía uterina o sangrado de lecho placentario o acretismo focal en el parto vaginal. También se sugiere utilizar el abordaje posterior en la ligadura de arterias uterinas, pues nos refiere a la GPC, que es más rápido y sencillo, complementándose con la ligadura de arterias ováricas en su porción terminal y generando así una desarterialización selectiva uterina. Esa es la técnica de Posadas, entonces también pregunta de ENAM. Y finalmente, última línea, se recomienda considerar la esterectomía como tratamiento radical de última opción en pacientes con hemorragia posparto sin respuesta a tratamiento farmacológico y quirúrgico conservador. Entonces ya lo tienes. Primero, balón hidrostático. Segundo, ligadura de arterias uterinas, posteriormente ováricas, por la técnica de Posadas. Y finalmente, histerectomía como un tratamiento radical. También nos habla de otras recomendaciones, por ejemplo, el empaquetamiento. Sugiere el empaquetamiento abdominopélvico tipo Biculix en pacientes con hemorragia posparto persistente que se asocia a coagulopatía secundaria mixta, ya sea dilucional o por consumo. Nos habla del monitoreo, en lo cual se refiere que una vez que el personal de enfermería justamente establezca un plan de cuidados que incluya, y a veces va a ser el MIP, pero bueno, valorar cada 15 minutos signos vitales como son la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la presión arterial y la temperatura, así como el llenado capilar y la oximetría de pulso. Posteriormente, revisar cada 30 minutos hasta completar las 2 primeras horas del puerperio y luego entre 4 y 8 horas de acuerdo a su evolución hasta su egreso.
Pregunta de ENARM que tienes que tener muy, muy en cuenta. Y también pregunta de examen profesional. Siempre valorar la altura y firmeza del fondo uterino, así como identificar las características del sangrado transvaginal. Y obviamente, pues revisar la placenta, ¿no? Que todos los segmentos estén ahí, que no se haya quedado ninguno dentro de la paciente. En cuanto al uso de ácido tranexámico, se sugiere su uso en pacientes con hemorragia posparto de las primeras 3 horas de inicio del evento hemorrágico. La dosis, 1 gramo, como dosis estandarizada. Y se puede repetir la dosis después de 15 minutos en caso de que persista la hemorragia. Muy importante entonces el ácido tranexámico. La transfusión se recomienda cuando tenemos una hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro. Y en cuanto al uso de anestesia, sugiere que la técnica de anestesia neuroaxial, ya sea epidural, subaracnoidea y epidural subaracnoidea, se utilice como primera opción de tratamiento anestésico en pacientes embarazadas cuando exista un riesgo bajo de hemorragia posparto y se cuente con el equipo multidisciplinario experto. Tenemos unos pequeños algoritmos que hay que tener en cuenta. Aquí tenemos el primero. Tenemos una paciente embarazada en la cual, recordando lo que vimos en el primer tema de esta clase, se le piden los estudios necesarios. Biometría hemática completa, frotación de sangre periférica, así como reticulocitos. Vamos a ver su hemoglobina. Si la hemoglobina no es menor de 11 gramos sobre decilitro, entonces no tiene anemia. Y lo único que se puede hacer aquí incluso es hacer determinación de ferritina. En caso de que esta sea menor de 100 microgramos sobre litro, pues se debe considerar la terapia de hierro si se anticipa disminución de la hemoglobina mayor a 3 gramos sobre litro. Determinar la causa o la necesidad de investigar causas gastrointestinales si la ferritina sugiere una deficiencia de hierro menor a 30 microgramos sobre litro, solicitar valoración por medicina interna. En caso de que la hemoglobina sí sea menor de 11, entonces hay que valorar el volumen corpuscular medio para determinar qué tipo de anemia es. Entonces, incluso hasta hemato ya nos están metiendo en esta GPC, ¿no? Menos de 80 litros, pues entonces anemia microcítica. Evaluamos las causas basadas en los ensayos clínicos, solicitamos ferritina, valoración por gastroenterología e iniciamos manejo de anemia por deficiencia de hierro en caso de no mejorar, valoración por interna o por hemato. Si tenemos de 80 a 100, pues es normocrómica y entonces hay que ver el índice de los reticulocitos si son mayor o menores a 2. Si es más de 2, pues es regenerativa, ¿no? Entonces tenemos reticulocitos aumentados. Hay que evaluar las causas, solicitar nivel de ferritina, igual mandar hemato o a interna. Si es no regenerativa, pues hay que evaluar, porque igual, hallazgos clínicos, principalmente trastornos de disminución de la producción de glóbulos rojos, necesitamos niveles de ferritina y también interconsulta de hemato o a interna. Si ya tenemos una de más de 100, entonces es una anemia megacariocítica y hay que ver si es megaloblástica o no megaloblástica. Si es megaloblástica, entonces tenemos glóbulos rojos grandes, inmaduros y neutrófilos segmentados, cosas que ya vimos en anemia, en este hemato. Evaluar las causas basadas en los hallazgos clínicos, solicitar niveles de ácido fólico y vitamina B. Recuerden que todo este abordaje se hace adecuadamente en la clase de hemato. Y valoración por hemato o interna. Si es no megaloblástica, no tenemos ni neutrófilos hipersegmentados, ni tampoco tenemos megaloblastos. Evaluamos las causas de acuerdo a los hallazgos clínicos y también valoración por interna. Al final se cura en salud, no todo termina siendo interna o hemato. En cuanto al tratamiento general de la hemorragia posparto, entonces hay que tener a nuestra paciente en el cuerpo inmediato. Si no presenta hemorragia posparto, bueno, pues vigilancia. Y si sí la presenta, entonces activar el equipo de respuesta inmediata obstétrica, el ERIO, y abordar de manera simultánea los siguientes aspectos, ¿no? Iniciar reanimación de control de daños y también definir si la hemorragia secundaria atonía uterina. Si no, tratamiento específico de acuerdo a la etiología. Y si sí, bueno, entonces, aplicación de uterotónicos, ácido tranexámico y comenzar con el manejo hemostático mecánico. Si continúa la hemorragia posparto, pues el tratamiento quirúrgico escalonado y el control de daños. En caso de que persista, enviar a la UCI. Si no, vigilancia estrecha. Ese es el tratamiento escalonado. Vamos a hacer el calor así porque está un poquito chiquito, ¿no? Tenemos una paciente con hemorragia posparto que no respondió al tratamiento farmacológico ni medidas hemostáticas mecánicas. Entonces, lo primero, valorar la técnica anestésica. Y aquí nos dice, ¿no? Primero, suturas hemostáticas uterinas, que puede ser Pede Lynch, Hyman, Ocho, etc. Si continúa la hemorragia posparto, entonces hay que realizar una desarterialización selectiva uterina, la cual ya revisamos con la técnica de Posadas. Si continúa con la hemorragia posparto, pues entonces ligadura de arterias hipogástricas. Si continúa, hay que valorar si tenemos la embolización. Si está disponible, embolización selectiva. Si no está disponible, histerectomía.
Si continúa con la hemorragia postparto, entonces cirugía de control de daños, que es el empaquetamiento, o si no, biocirugía con hemostáticos locales. Y en caso de que resuelva en cualquiera de esos puntos, bueno, pues seguir el algoritmo general del tratamiento. Y listo, médicos. Esto es todo por esta clase de obstetricia en su actualización de acuerdo a las GPC del año 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Seguimos subiendo el material al Patreon y también al sitio web. Recuerden seguir estudiando, hacer los simuladores y disfrutar este proceso. Nada más que agregar por mi parte, médicos. Nos vemos en una siguiente clase.